David, ¿tú estás ahí con la camioneta de tu trabajo todavía? No, la mando. La mando disciplinado también. ¿Quién trae ahorita? La mami está comiendo, ya va a terminar. Tranquilo. Ahí les mandé a la Marcelita le mandé y se lo voy a mandar a todo el discipulado, ¿ya? El tema, para que usted lo tenga. Levantando, este se llama discipulado. ¿Ya? Discipulado no. Formando discípulos. Iglesia formando discípulos, no padre. Ya ahí está. No es la iglesia del Padre Hurtado, por si acaso. Claro. Ahí se lo mandé para que lo vean. Las emociones sujetas al espíritu. Vamos a empezar entonces a orar. ¿Cómo está mi hermana Glorita? ¡Qué bella usted! ¡Ay, qué lindo! Sí. Gracias, pastora, por ese piropo. Bella usted, pues usted es bella. Mire que está conmigo. Mira, también. mira que está. Mire que está aquí conmigo. Mire que está linda mi hermanita. Aquí aprovecho para pasar. Hermosa, hermosa. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Me siento como Gancia. Hermosa. Hermosa, hermosa, gracias, Señor. Ya vamos a andar por esos lados, vamos a andar por esos lados. Aquí estamos, empezando para el discipulado. ¿Cómo está, Glorita? Bien, gracias al Señor, agradecida. Qué bueno. Aquí está el Efraincito, pues. Sí, sí, lo escucho. Más hermoso. Lindo, mi bebé. Está la hermana Frida. Está la Fredita, hermana. ahí está la Raquelita también acá, al frente mío. La Raquel, ¿dónde está la Raquel? Sí, ahí se la voy a La mostrar. Frida. A ver. Voy a sacar el fondo de pantalla, para que no se me vea fondo. Ninguna, esa dice. Ay, ¿cómo se muestra? ¿Cómo nos sale? Ahí está, para que la salude. ¡Oh! ¡Linda! Pastor, qué bendición. Ya, ahí está su amado hijo, ¿eh? Pedacito mucho. Él es hermoso, yo ya soy papá, ¿para qué quererlo? Total, yo es su padre. Lo siento, llegó Efraín. Él es el pechocho ahora. Ah, no, pues cierto que sí. Que llevo Efraín, pues vamos, dice la mamá. Ya, mis amados, vamos a comenzar este discipulado que se llama Las emociones sujetas al espíritu. ¿Ya? Nos vamos a orar, a analizar. Le vamos a pedir a nuestra hermana Raquelita que haga la oración inicial, pidiendo que el Espíritu Santo nos hable, ¿ya? Señor, te damos gracias por este momento, que tu Espíritu Santo nos hable en nuestros corazones, Padre Santo, que sea, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, a nuestra vida, Señor, que esta palabra sea de mucha bendición, Señor, y que podamos, Señor, a aprenderla y a aplicarla, Señor, como dice tu palabra, Padre. En tu nombre, Jesús, amén. Amén. Bueno, aquí vamos a ir hablando, el pastor también está acá conmigo, así que también nos va a ir compartiendo. Vamos a leer ese versículo de Jeremías 17, 9, 10, porque qué importante es poder estar nuestra emoción sujeta al espíritu. Usted sabe que somos compuestos de 3 partes, cuerpo, alma y espíritu, pero a veces nuestras emociones nos pueden jugar en contra. Y acá hay un versículo que nos habla clarito con respecto a nuestro corazón. Dice Jeremías 17, 9, 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea, podemos analizar que debido a la caída de Adán y Eva, o debido a la naturaleza del pecado,
en nosotros somos propensos a ser engañados. ¿Somos propensos a qué? A ser engañados. ¿Por qué cosa? Por nuestros sentidos, que es lo que le pasó en cierta manera a Eva. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa Eva? Que se puso a hablar con la serpiente. No tenía por qué haber hablado con la serpiente, pero se usa a dialogar con el diablo. Y ahí está el peligro. Cuando nos ponemos a hablar con el enemigo, cuando el enemigo nos lanza palabras en la mente y nosotros empezamos a albergarla en nuestros pensamientos y le damos vuelta. Y así es como trabaja el diablo, cuando nosotros nos pone pensamientos que incluso nos cuesta dormir, nos afecta nuestro interior, empieza a afectar el alma, el corazón, porque acuérdense que el enemigo siempre va a tratar de perturbar nuestras emociones, perturbar el alma. Entonces, por eso que nos dice que el corazón es engañoso. ¿Por qué es engañoso? Porque el enemigo a nosotros nos trata de engañar. Y ahora dice, yo Jehová, dice, ¿quién lo conocerá? O sea, acá esta palabrita dice, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué sale sin interrogación? Porque el único que conoce el corazón hasta lo más profundo es Dios. Nosotros no sabemos el corazón de ninguno de nosotros, yo podría decir, por eso que a veces juzgamos según la apariencia. Acuérdense que los fariseos, los saduceos juzgaban según la apariencia, pero Cristo nunca, sino que él juzgaba con un justo juicio. Y acá dice, y el Señor mire lo que hace, dice que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, amados, que el Señor va a probar nuestras intenciones. ¿Cuál es la motivación del corazón mío? ¿Por qué yo hago tal o cual cosa? Ya sean cosas naturales como cosas también espirituales. Por eso dice, para dar a cada uno, ahora, de acuerdo a esa motivación de mi corazón, es la que Dios me va a recompensar. Por eso que en la palabra del Señor también Dios nos dice que todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa. O sea, cada situación, viene cada vaso de agua que damos a un hermano, cada administración de cualquier cosita que usted lo haga por amor a Cristo, el Señor lo ve y Él le va a recompensar. Y acá dice, para dar según el fruto de sus obras. O sea, analicemos eso. Me viene a mi mente, por ejemplo, una situación, ¿cierto? Eso yo lo llevo al corazón, a la mente, y yo después lo ejecuto. Es una obra que yo hago. Puede decir que todo lo que viene en nuestra mente, nosotros lo ejecutamos. El deseo de casarnos, el deseo de estudiar, el deseo de hacer las cosas, nos viene siempre con el pensamiento. Entonces, por eso que ahora nosotros somos seres emocionales, somos seres almáticos. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ahora el problema es que esa emoción mía tiene que estar sujeta al espíritu. Porque ahí va la diferencia en la que el enemigo nos puede engañar o no engañar. Entonces, tenemos que estar apercibidos. Acá, la serpiente dice que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual le dijo a la mujer. Imagínese, usted siempre fíjese cómo el enemigo es, con que Dios te ha dicho. O sea, ¿qué es lo que quiere plantar el diablo en nuestra mente? Para que usted sepa, ¿cómo se puede decir la palabra? Discernir la voz del diablo. Te va a poner incredulidad, desconfiar de Dios y de su palabra. Entonces, cuando venga un pensamiento, uy, te va a ir mal. No voy a alcanzar para el fin de mes. No, es que tú eres tan poca cosa. O mira lo que están hablando mal de ti. Usted al tiro discierna ese pensamiento, enseguida usted sabe, es Satanás. Porque Satanás te va a poner duda en contra de Dios, siempre te va a hacer dudar de Dios, de su palabra, y va a direccionar tus emociones al temor. Y también a alcanzar cosas que el enemigo te va a ofrecer, porque el diablo te va a ofrecer soluciones. El diablo te va a ofrecer en bandeja, mira, haz esto, pero eso es en base a qué cosa, a tu incredulidad o a tu temor a Dios. Entonces ahí usted aprende a discernir esa vocecita. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se da cuenta que lo llevó al extremo? Con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol, de todo. O sea, el diablo es legalista. El diablo siempre te lleva a extremos. No hagas esto, no te pongas pantalones, no te pintes la cara, anda con cara de pantuca, un ejemplo. O sea, como que el diablo siempre te lleva al extremo de todas las órdenes. Dios te aconseja, pero el diablo siempre te lleva siempre a irte
a los extremos. Eso se llama herejía. Y las religiones por lo general caen en herejías. Toda religión. Por eso que es importante, amados, que nosotros podamos distinguir para poder nosotros tener sometido nuestra emoción a Dios, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y poder discernir cuándo es la voz de la serpiente. La voz de Satanás dice que engaña al mundo entero. La serpiente antigua, acuérdense que se le habla de la ¿cómo se llama? La serpiente antigua, y en el Apocalipsis se habla del dragón. Es decir, sufre una metamorfosis a lo largo de los años. En el Génesis es la serpiente y en el Apocalipsis el dragón. ¿Por qué? Porque tuvo una metamorfosis, ¿no es verdad? Pero Dios le dio el poder para destruirlo. O sea, ya fue destruida. Dice que Jesucristo pisoteó a la serpiente, ¿no es verdad? Bueno, Dios nos creó perfecto, pero el pecado nos lleva a desviarnos. Puede ser que la palabra pecado viene de desviarnos. ¿Qué es la emoción? ¿Cómo vamos a entender eso? ¿Qué es la emoción? Las emociones son una respuesta neuromuscular, psicológica y subjetiva. Eso es según la psicología, según los estudios. ¿Qué es lo que es la emoción? Es una respuesta neuro, que empieza en la mente, muscular, que se activa y lógica subjetivamente, o sea, hablando de tu aspecto de tu alma. Porque la emoción, ¿de qué viene? De una respuesta a una situación. ¿Qué es lo que son las emociones? Es la forma como tú reaccionas frente a situaciones. ¿No es verdad? Tienen estímulo la emoción. ¿Qué cosa? ¿Qué estímulo tiene? El ver. Cuando yo me asusto, ¿cierto? Veo algo así, porque entra por el ojo, por las películas, entra por el oído, por lo que yo escucho, por los sentimientos, por la posibilidad de escoger, la conciencia, el ejecutar. ¿Se da cuenta del estímulo? Lo que le pasó a la Eva, mirar ¿cómo se llama? El fruto, escuchar la voz del enemigo, el sentimiento, ya ahí empieza el sentimiento de escoger. No, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de esto, tus ojos serán abiertos y seréis como Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, y la mujer que vio que ese árbol era codiciable para alcanzar sabio, o sea, para alcanzar un conocimiento que ella no tenía. Pues el conocimiento del bien y del mal. Pero y acá se da cuenta que la serpiente le engañó y la serpiente venía así. Ah, ¿para qué perdonas? No perdone, ellos no se merecen el perdón. Pero sin embargo el Señor te dice, perdona, pone la otra mejilla, lleva la segunda carga, porque Dios es más sabio y Él sabe lo que nos conviene. ¿Me entiendes? Puede ser la palabra sujetados en el temor de Dios los unos a los otros. Mujeres, sujétense a su marido. Y nosotros no, ¿y por qué me tengo que sujetar al marido? ¿O por qué yo tengo que perdonar? ¿Y por qué yo tengo que obedecer a Dios? Se da cuenta la voz del enemigo que nos impide que podamos entender los mandamientos de Dios. Entonces, las emociones, según la neurociencia, el cerebro emocionalmente responde a un evento más rápidamente que el cerebro racional. Ese según un famoso doctor Daniel Goleman. O sea, el estímulo en nosotros, ¿qué dice? Que el cerebro emocional, pues nosotros tenemos nuestro cuerpo, nuestro cerebro está dividido, ¿cierto? Bueno, acá los que estudian medicina habla de un cerebro emocional y el cerebro racional. Y el cerebro emocional es más rápido, es como más impulsiva su respuesta, más inmediata. Entonces, por eso que acá el Señor nos da un consejo en Santiago. Mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Qué significa eso? Que nosotros, a través de ese estímulo de nuestro cerebro emocional, obviamente no direccionado por el espíritu, podemos herir, podemos afectar a otros. Por eso que es importante, o afectarnos nosotros mismos por lo que hablamos. Acuérdense que cuando usted se queja, usted mismo se contamina. Es como dice que del corazón salen los malos pensamientos. ¿Y qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del corazón nuestro. Los adulterios, los homicidios, cuando yo hablo mal, cuando me quejo. ¿Me entiendes? Entonces eso mismo me contamina, eso mismo que sale de mí, a la larga yo me hago esclavo de eso. No sé si me doy a entender.
Bueno, la teoría del cerebro en 3 partes por el médico y neurocientífico norteamericano Paul MacLean habla de el cerebro humano, el cerebro emocional y el cerebro reptiliano. 3 tipos de cerebro. En la parte reptiliana acá, la emocional acá, y la parte que está más afuera que se llama el cerebro humano. Eso es según estudios, ¿ya? Que han hecho. Yo les planteo las 2 partes para que ustedes sepan que también estudio. Para que vean que averiguo. No, es que en realidad, mire, todo está en la Biblia, aunque usted no lo crea, y lo que los científicos han descubierto ya estaba explicado en la Biblia, cuando Dios nos dice qué cosa tenemos que pensar. ¿Qué cosa tenemos que pensar? Pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. O sea, aquí está hablando, ahí ya ingresó, aquí no sé cómo ingresar. Aquí está hablando de que, por eso que usted es el que deja entrar esas cosas en su mente, así como la serpiente, o sea, como la Eva dejó entrar en una conversación a la serpiente, usted también deja entrar en su mente y en sus pensamientos cosas negativas. Por eso nosotros tenemos que aprender, por eso la palabra nos dice dejar, abandonar, revístase de nuevo hombre, despójense del viejo, dejar la ira, dejar el enojo. Habla de un abandono, de un dejar, de cortar, de romper, de sacar de su vida cosas negativas. Bueno, por algo Dios lo muestra, ¿no es verdad? Ahora dice, el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex, que es neocórtex, ¿cierto? El cerebro es el cerebro más nuevo, en la que se forma la corteza cerebral, exactamente, perdón, maneja nuestra parte lógica, decide si nos conviene hacer una u otra cosa, o sea, la más externa, es la reptiliana que le llaman ahí, así que sí, la reptiliana, dice que nosotros nos lleva a la lógica. Yo creo que esa es la parte de la matemática, ¿no es verdad? A ver si la vamos a agrandar un poquito para que la vean. No sé si se puede ver. El cerebro más nuevo, que es la parte... El neocórtex, claro. Decide si nos conviene hacer una cosa u otra. O sea, aquí maneja nuestra parte lógica. La límbica, dice ahí mamífero, cerebro que controla nuestra emoción, o sea, la parte más interna. Es la que maneja la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el asco. ¿Se da cuenta? Y el reptiliano es el primero que se forma. Maneja nuestro comportamiento instintivo automático. Por ejemplo, respirar automático, ¿verdad? Porque uno no piensa en respirar, sino que uno respira. El hambre, la sed, el sueño. Uy, ahí dice el sexo. Entonces hay que orar por los maridos la parte reptiliana. Ahora ungirle a su marido, újale aquí la parte de atrás. Porque mire, si tú entras por los ojos, pues si el hombre dice que muchas veces al codiciar a otra mujer entra por los ojos primero, eso se va al reptiliano, entonces ahí hay que ungirle. Un chiste ya. Bueno, el cerebro reptiliano o tronco cerebral es el que nos lleva a la acción. Representa el 5% del volumen cerebral y tiene como función abogar por la supervivencia. Ahí está entonces, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan del metabolismo? Yo no sé si ustedes han entendido, pero la parte metabólica nuestra, nosotros tenemos 2 partes. Una que es la pasiva y la otra que es la activa, por decirlo así. Una que es la, no sé cómo le llaman, la excitada y la simpático, gracias señor, simpático y el parasimpático. El simpático parece que es correr, ¿cierto? Pues le dicen el simpático porque corre, activo, ¿cierto? El dicharachero. Y el parasimpático que es el que dice para. Estoy tratando de... ¿No es verdad? Así lo hubiera recordado mejor. Sí, porque Me quedo con lo que dice la vida. Para aprender, no aprender. Para, le dice parasimpático. Y mire, y acá dice que en esa partecita que el reptiliano es la parte que es la de la supervivencia, aboga por la supervivencia. O sea, ahí está esa parte que es el estrés. Porque usted cuando está estresado, ¿dónde le duele primero? ¿A dónde siente el peso? ¿Cierto? Claro, y aunque duele la cabeza, el dolor empieza acá. empieza desde acá.
Porque este sector del cerebro reptiliano, entonces, ¿qué cosa entra ahí? El afán, la ansiedad. Y ahí usted lo que tiene que aprender es a saber y entender que Dios primero te da paz. Frente a cualquier circunstancia, mi paso dejo, mi paso doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es el cerebro reptiliano, tronco cerebral, el que nos lleva a nosotros a... Es la parte donde dice la función de que aboga por la supervivencia, o sea, el correr, o el, por eso que se llama el... En anatomía eso es muy por aquí, el cerebro y parte de la Pero te das cuenta neurona. que cuando te dicen llevar mi yugo, Claro. cada vez que lleva el yugo, Acá. y ligera mi carga, porque hay un yugo que nos ayuda, y hay un yugo que realmente que es la del Señor. Por eso que, claro, por eso, mira, amén, justamente como dice mi esposo, dice el Señor, vengan a mí los que están cargados y trabajados, porque nosotros llevamos aquí las cargas, acá, como porque yo quiero controlar la situación, porque yo quiero, en cierta manera, la parte ansiosa nuestra, la parte esa, como le decía el Fran Suárez, que lo que más nos enferma a nosotros es el estrés. ¿Por qué? Porque tenemos demasiado activo ese sistema simpático, ¿cierto? Y dice que actuamos como una forma rápida, mecánica e inconsciente a partir de los reflejos, atacar, huir. Se mantiene conducta automática, supervivencia, como la respiración, el latido del corazón. Nos da poco lugar a la improvisación, controla nuestros estados de alerta, excitación, controla todos nuestros movimientos involuntarios y es que nos hace movernos. Entonces, por eso es que es importante, amado, entender un poco cuando el Señor justamente dice a mi esposo, vengan a mí los cargados y al trabajo que yo les haré descansar. Y a enyugarse conmigo. Aprendan de mí que soy manso. Ay, mira, hay una palabrita que el Señor nos da como un secretito. Para poder nosotros descansar necesitamos mansedumbre. Aprendan de mí. Y la mansedumbre yo la voy a aprender de Cristo. Cristo me va a enseñar a ser manso. ¿Cómo? Imitando las cosas que él hacía. La cosa es que una persona mansa es una persona que no es reactiva. Recuerda, Moisés dice que era un hombre más manso que sobre toda la tierra. Imagínate, yo cuántos millones llevo ahí aguantando. ¿Y cuánta gente Yo tuvo creo que que si Dios tratar? no hubiese tratado a Moisés, se tiró una cantidad. ¿Sí? Sí. Le he regalado a la gente. Sí. No, y la gente es complicada, o sea, para ya esa tratar cantidad gente. de gente y gente a la vez, si no llegó gente, no eran corderos que ya. No, el problema está que hoy en día la gente está muy violenta, muy agresiva, te contesta mal. Entonces, ¿qué? Nosotros tenemos, bueno, somos la luz, pero el que te va a ayudar a tener esa característica de mansedumbre es Cristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ay, 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 y hablando el alma. Pero ¿cómo entró? ¿Se da cuenta esta parte de acá, que es la parte del cerebro? Entonces, ahora vamos a ver la otra parte. Espérenme, que se me fue acá, el cerebro límbico, que era, esta es la partecita más interna. Después viene el límbico, o cerebro emocional, que representa el 10% del volumen cerebral y controla la vida emotiva. Es como la parte más del medio, por decirlo así, permitiendo clasificar las experiencias nuevas en agradables o desagradables. Entonces, aquí también está, dice que acá hay una pequeña glándula que se llama la amígdala, que es como una cosita chiquitita que está ahí, y esa amígdala es la que está en nuestro cuerpo y es la que también direcciona la parte emocional. El tálamo, el hipocampo, yo creo que está acá, es una forma de cabellito de mar. El sistema límbico se comunica mediante emociones y síntomas ligados a ellos, como las náuseas, los sofocamientos, la rabia, el miedo, la respiración, los pulsos agitados. Aquí está hablando también de partes de nuestra alma que también está en esta parte del cerebro límbico. Ahora yo le pregunto a usted, eso necesita ser sometido al Espíritu Santo. ¿Por qué le digo? Porque acuérdense que nosotros tenemos la naturaleza del pecado y nosotros podemos reaccionar impulsivamente o tomar decisiones impulsivamente en base solo a la emoción. Por eso que nosotros necesitamos para poder llevar esto, tener tiempo de orar, ayunar, buscar a Dios. ¿Por qué ayunar? A ver, porque en el ayuno no te entra alimento, no hay sustancias que te entren en tu cuerpo, entonces usted puede, su alma, por decir, usted sabe cómo más vivir en el espíritu, por decirlo así.
Acuérdense que tenemos dos naturalezas, la naturaleza del pecado y la naturaleza del espíritu, esa nueva criatura que es en Cristo Jesús. Y nosotros, para poder ser direccionados en muchos aspectos, necesitamos pedir guianza al Espíritu. ¿Y cómo podemos escuchar al Espíritu Santo? Necesitamos muchas veces menguar nosotros. Menguar y decir, Señor, hágase tu voluntad. No sé si me doy a entender. Ya. El neocórtex controla tanto las emociones como las capacidades cognitivas. Es decir, qué cosas... Mire, acá habla del 85%, es una mayor cantidad de campo, por decirlo así. La memorización, el poder memorizar. Por eso que a veces yo digo, pues me cuesta igual, porque cuando me pegué mucho en la cabeza, me salen chichones. Entonces, usted va a tener que empezar a bendecir, como dice la madre. Bendigo todas las partes de mi cerebro, el neocorte, mi sistema límbico, mi sistema reptiliano. Acá hablan de reptiliano, de esta parte de acá, porque acá donde usted tiene que descansar. Después dice, es una de las áreas más desarrolladas de la corteza cerebral y está compuesto por dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo, en el caso mío es este, en el caso suyo es diferente, es de las funciones racionales, como el pensamiento lógico, simbólico. Ahí está hablando de las matemáticas, yo creo, ¿cierto? La ciencia. Y el otro está relacionado con la creatividad, el pintar, claro, todas esas cosas. Tiene la función como la planeación de estrategia, el razonamiento, la toma de decisiones consciente, la regulación de la emoción y la comunicación a través del lenguaje estructurado. Acá hay dos partes. Hay gente que la tiene más desarrollada y otra que no la tiene tan desarrollada, de acuerdo a las capacidades de cada uno. Entonces, aquí el neurocorte está hablando ya como la capacidad de función. A mí lo que se me viene, de la función de lo que me viene del neurocorte, del reptiliano, ¿cierto? A lo que me va a llevar a ejecutar esa función. No sé si me doy a entender o alguno tiene alguna duda. ¿Ninguno? ¿Les queda clarito? Sí. Ya. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios a nosotros nos lleva a que nuestra mente se renueve, exactamente, pero también recordemos las cosas de Dios. Deuteronomio 8:2 dice, acuérdate del camino que durante 40 años el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba con el fin de conocer las inclinaciones de tu corazón y ver si cumplirías sus mandamientos. Muchas pruebas, muchas situaciones que a veces pasamos en la vida, Dios nos lleva a que nos conozcamos nosotros, porque Dios nos conoce. Pero hay veces, uno, ¿cuándo realmente se va a conocer? Cuando hay necesidad, cuando estoy en una enfermedad, cuando tengo problemas con personas, a usted ahí se conoce. Ahí brota lo que está dentro de nosotros. Ahí brota realmente, exactamente, lo que está dentro de nosotros, rabia, odio, porque nosotros, amados, Dios tiene que purificarnos, y la purificación muchas veces tiene que ser a través de situaciones difíciles, para poder nosotros entender cuál es la voluntad de Dios en ese aspecto. Ahora dice, aquí habla de un caso yo saqué un tema acá de una persona, que ella escribió un libro muy bueno que se habla, ya se me olvidó el nombre del libro, pero ella habla justamente de los problemas que nosotros tenemos, las mujeres, que a veces somos muy emocionales. Pero Dios esa emocionalidad nuestra la usa para bien. No, lo importante es que sea direccionado por el Espíritu, porque eso puede llevar a nosotros a tener grandes victorias. Por ejemplo, la reina Esther, ella tuvo una situación de aflicción, ¿no es verdad? En la que su pueblo iba a ser exterminado, en la que ella se vio en una situación difícil. ¿Qué tuvo que hacer? Ayunar. O sea, su emoción, su intercesión. Por ejemplo, cuando usted siente una carga, usted siente una situación de aflicción, a veces nos dicen las mujeres son muy lloronas. ¿Usted qué tiene que hacer? Direccionar eso, ir a los pies del Señor y empezar a orar por esa, interceder. Incluso a veces llevarla al ayuno y a la oración. Porque esa cosita que usted ve en el cerebro se llama amígdala, y esa amígdala es la que también tiene esa función fundamental en nosotros, nuestra parte emocional, y también dice que es la parte de la reacción emocional que nosotros vamos a tener a ciertas circunstancias. Y esta amígdala es la que posiblemente hayan espíritus ahí trabajando. Cuando usted tiene una reacción agresiva, violenta, o de repente, o tendente a la depresión, porque lo importante es que su emoción sea bien direccionada y no mal direccionada.
Si es mal direccionada, es porque hay espíritus ahí. Entonces usted misma puede orar por su cerebro. En el nombre de Jesús de Nazaret, echo fuera todo espíritu que esté atacando mis emociones, mi glándula emocional, mis áreas, mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo se va renovando esto, amado? A través de la palabra. La palabra tiene un poder de purificación. Cuando usted tiene temor, dice, el día que temo, yo en ti confío. Mire, David pasó por muchos quebrantos, desechado, visto como el último, ¿cierto?, de sus hermanos, tuvo a cargo de la ovejita, empezó, ¿cómo se dice?, ganando la victoria, venciendo un oso, venciendo un león, hasta que, mira, él a medida que iba venciendo a sus enemigos, Dios lo iba posicionando en mayor autoridad. Entonces, a medida que usted va ganando en su emoción, usted gana esas emociones para Cristo, hablando en ese término, usted mayor grado de autoridad va a tener cuando usted aprenda a esa área suya, ponerla sujeta al Espíritu. Dios no te saca tus emociones, o usted no es un robot, porque eso también una vez se tiene una mala confusión en eso, queremos ser como un robot. No, Dios no te quita tu emoción, pero esa emoción tú la direccionas. Todos somos diferentes, algunos somos más habladores, otros somos más calladitos, otros somos de diferentes maneras, pero todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo y Dios a todos nos direcciona de acuerdo a esa emoción y a esa forma de ser que reaccionamos. Ahora, la neurobiología nos habla de que un estímulo es emocionalmente competente. Cuando se activa en las regiones anatómicas cerebrales, esta implica una generación de emociones. Y esa emoción nos genera no solo la parte física. Cuando uno está con llanto, ¿cierto? Nos duele el estómago, nos da indigestión, nos da, ¿no es cierto?, o nos da ganas de toser. ¿Por qué? Porque mi emoción también involucra mi cuerpo. Las crisis de pánico. ¿Por qué las crisis de pánico nos vienen a nosotros esa sensación como el corazón acelerado, se nos sube la presión, un sudor, ¿cómo se dice? Claro, empieza el frío. Claro, o nos da frío, nos da calor, exactamente, o el cuerpo tirita, no sé si a alguno le han dado eso, pero como el cuerpo empieza a tiritar, así como que necesito azúcar. Porque todas esas manifestaciones son por ese estímulo que provoca la amígdala. Como ese estímulo se provoca la amígdala manda todo ese mensaje a todo el cuerpo. Por eso que todo el cuerpo nos afecta. Pero todo está ¿dónde? En la mente. Por eso es que es importante que usted ahora la mente someta al espíritu, renueve su entendimiento. Aquí también habla de que nuestros centros nerviosos, bueno, vamos a decir, podemos dejarnos dominar por el Espíritu Santo o endurecernos y abrirnos a estímulos malignos. ¿Se da cuenta, no? En nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque mire, ¿por qué cree usted que el enemigo tiene acceso, tuvo acceso en el huerto del Edén el diablo? Para hablar con la Eva. ¿Pero por qué si el Señor le creó el huerto del Edén, un lugar tan bonito? ¿Por qué cree usted que el diablo tiene acceso a nuestra mente? Nos habla. Como habla el Tom y Jerry, ustedes han visto el Tom y Jerry, que está el angelito bueno y el angelito malo. ¿Cierto? Están los dos ahí. Entonces, porque el Señor nos dice en 2 Crónicas 38, no endurezcáis vuestra cerviz. Hablando acá de nuestro cerebro. Como vuestros padres, someteos a Jehová. O sea, se da cuenta que usted tiene que, ¿qué cosa? Someter su alma, su cuerpo, sus pensamientos a Jehová. Y venid a su santuario. ¿Cuál será el santuario? Yo le pregunto a usted, ¿cuál cree usted que podemos encontrar su santuario? Ir a la iglesia, sí. Bueno, pero su santuario también está hablando de tu relación con el Señor. Que tú estés con el Señor buscándole. Dice, ¿cómo dice esa palabra? Dice, venga en el secreto, dice que tú cerrada la puerta, entra tu Padre y ve los secretos. ¿Me entiendes? Está hablando de una comunión. Por eso que venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre. ¿Por qué? Porque tú en esa intimidad, en esa relación con el Señor, relación íntima, gracias hermana, tú te vas santificando y servid a Jehová vuestro Dios. O sea, tú te santificas y ¿qué te viene de espontaneidad en ti? Servir al Señor. Y el ardor de su ira, bueno, ese versículo no lo puedo ver acá, pero a ver, lo voy a buscar. Dice, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. O sea, ¿se da cuenta usted que si nosotros no aprendemos a someternos al Señor y nos dejamos ya demasiado por nuestras emociones,
somos infectados por espíritus inmundos que van a afectar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente. Ahora, las emociones son buenas porque Dios las creó. El problema es cuando somos dominados por la naturaleza del pecado. Y eso anótelo. Las emociones son buenas porque Dios las creó. Pero el problema es cuando somos dominados por la naturaleza del pecado. El hacer las cosas a mi manera, como Frank Sinatra. A mi manera. Las áreas cerebrales que forman las emociones son más grandes en la mujer y tienen más conexiones con las otras áreas del cerebro que las de los hombres. Por eso nos dicen nosotros las mujeres que somos más sensitivas, más emocionales, somos más histéricas en algún aspecto. Los hombres son más lógicos, más racionales. Ahora, se producen emociones a un nivel más alto y con mayor frecuencia. También existen diferencias en la secreción de las hormonas que se estimulan por las emociones. Por ejemplo, el hombre, la producción de la testosterona es estable, mientras que la mujer tiene cambios abruptos en la producción del estrógeno, que da lugar al ciclo menstrual y a los cambios emocionales. Por eso que el Señor le dice al hombre, ama a tu mujer como Cristo la ama y trátalo como vaso más frágil. ¿Por qué tratará a la mujer como vaso más? Porque las palabras del varón le afectan a una mujer. Se mete uno está con problemas hormonales. Específica, claro, cuando el marido se enoja con la esposa, cuando la maltrata, y no la maltratan solo con palabras, a veces la indiferencia. Bueno, aquí tengo poquitos varones, tengo tres varoncitos, pero un varón tiene que saber tratar ya sea a su mamá, a su tía, a las partes femeninas. Por eso es que es importante, porque ya esa parte, científicamente no hemos dado cuenta que la mujer es totalmente diferente al varón. Entonces, por algo Dios es sabio. Dios es muy sabio cuando le dice al varón que la ame como Cristo la amó y que la trate como a vaso frágil. O sea, sí, como un vaso. ¿Cómo tratamos el vaso frágil? Nosotros, bueno, esto no es un vasito, pero un vasito que la lavamos con cuidado. Mira, así como frágil, ¿eh? Así como frágil. ¿Qué es lo que le hacemos? Lo lavamos bien, con criterio, lo secamos. Porque ¿qué pasa si yo soy muy brusco? Si somos bruscos, ¿cómo? Esto se quiebra. Y eso pasa con la mujer. Por eso el hombre dice, no seáis ásperos con la mujer. ¿Por qué? Porque emocionalmente las mujeres tenemos somos más sensibles que los varones. Se da cuenta que Dios es muy sabio, muy, muy sabio. Según Goleman, que es otro científico, existen 4 dimensiones de la inteligencia emocional. Aquí está hablando de la inteligencia emocional. La autoconciencia, la capacidad de entender lo que sentimos y de estar conectados a nuestros valores y esencia. La autoconciencia, o sea, yo mismo tengo esa capacidad de entender a Dios, de conocer a Dios, aplicar sus palabras, los valores, y yo eso lo aplico. La automotivación, la habilidad de orientarnos a nuestras metas. ¿Qué es lo que a mí me motiva? ¿Por qué me motiva a mí ser cristiano? Porque Dios me da la vida eterna, porque yo estoy en su propósito. Porque eso es lo primero, real. ¿Qué me motiva a mí? Que Dios me ama. Y luego viene la empatía, la capacidad de ponernos en los zapatos de quien tenemos frente. El amor al prójimo. La habilidad social, la habilidad de gestionar las relaciones sociales, saber manejar los conflictos, las diferencias, poder comunicar la efectividad de modo asertivo. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Entonces, estas 4 cosas son las que nosotros, las 4 dimensiones de la inteligencia emocional. Y si usted se da cuenta, todo esto está en la Biblia. Dios nos enseña y cuando habla de la autoconciencia, el no endurezcáis vuestros corazones, tenemos que aprender a conocer a Dios, la automotivación, cuando Dios nos dice poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. O sea, ¿cuál es mi meta? Cristo, lo que está arriba, no en las cosas de la tierra. La empatía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta o no? Está todo implicado en la Biblia, la vida social, porque Dios nos llama un cuerpo al servicio. Dice, dejen a mi pueblo para que me sirva. O sea, Dios nos llama a, vayan y hagan discípulos de las naciones. O sea, Dios nos llama no a quedarnos en nuestras 4 paredes. Servió a los unos a los otros. Se da cuenta que todos esos versículos ya están aquí especificados en la Biblia, estas 4 dimensiones de la inteligencia emocional. Entonces, paréntesis, parece que se me acabaron todos. Ya, ahí llegamos al fin del documento. En síntesis,
¿Cómo nosotros podemos hacer una oración ahora? Yo les voy a invitar a hacer una oración para que esas áreas de su mente queden. Ahora yo les digo a ustedes, mire, yo en una ocasión empecé a orar por mi cerebro, por cada área de mi cuerpo, de mi mente, y de los golpes que a veces nosotros hemos recibido, porque mire, todo entra por la mirada. Acuérdense que nosotros, las emociones no entran a través de los ojos, de los oídos, y nosotros muchas veces desde niños hemos sido marcados por experiencias traumáticas. Miramos, escuchamos violencia, agresividad, sí, cosas que me afectaron. Entonces esas cosas entran en espíritu, y esos espíritus son los que distorsionan mis emociones. Por eso que nosotros tenemos que santificarnos, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Jehová. Entonces está hablando de una limpieza. Entonces yo le voy a recomendar a usted que usted, si se acuerda o anote, a ver, Señor, ¿qué áreas de mi mente han sido afectadas? Según lo que hablaba. El afán. ¿Por qué yo vivo tan afanoso? Señor, ¿por qué yo a veces mejor me dejo guiar demasiado por mis emociones? A ver, muéstrame, Señor, ¿cuál es la causa? Yo, porque como dice, engañoso es el corazón más que perverso y todas las cosas, que él no conocerá, como dice la palabra. Entonces yo ahora le tengo que preguntar al Señor, ya Señor, ¿qué áreas de mi mente yo necesito ser sanada? Entonces, y anótelas. Y usted misma puede ayunar y orar o pedirnos a nosotros liberación. Necesito que oren por mí por esta área, porque yo me doy cuenta que soy demasiado reactiva, soy muy emocional, muy tendencia a la depresión, por ejemplo. O de repente somos muy incrédulos, a veces nos afecta también que nos cuesta creer las cosas a Dios, pero ¿por qué? Porque nos falta renovar la mente, nos falta a veces renovar el entendimiento y tener más intimidad con Dios, pero también necesitamos pasar por liberación, ¿entiendes? En áreas que han sido afectadas en mi cuerpo. Y algo que a nosotros nos ayudó mucho, con mi esposo, nosotros siempre estamos trabajando en la sanidad emocional de ambos, porque no porque seamos pastores, nosotros somos, ¿cómo se dice? Inmunes, inmunes. Inmunes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? La confesión. Confesaos vuestras faltas los unos a los otros para que seáis sanados. Entonces, hay veces yo le digo, amorcito, ora por mí, me pasa esto, tengo esta situación en mi mente, quizás lucha, y él ora por mí. Lo mismo usted puede hacer con un hermano de confianza suya, con sus pastores, para eso estamos, que usted nos pueda decir, mire, me estoy pasando esta situación, me cuesta tener fe en esta área, quizás me está pasando algo, necesito ayuda, y ahí estamos en la conversación, conversar, dialogar. ¿Por qué? Porque necesitamos ser sanados, para poder nosotros tener una reacción equilibrada y sana. Porque, ¿cuál es el propósito de todo eso? Tener comunión los unos con los otros y vivir en santificación. No sé si me doy a entender. ¿Me tiene alguien alguna duda, consulta, pregunta o alguien que quiera compartir algo más? ¿Esposo mío? ¿Le quedó clarito? Sí. Angelita. Podría agregar que las emociones en realidad tienen que ser sanadas, liberadas y sometidas al poder del Espíritu, porque como está la naturaleza pecaminosa de nosotros, a veces ese pecado nos lleva a exacerbar la emoción. Bueno, uno se molesta, uno se borra y no mira a veces las palabras, las reacciones. Sí. Porque la ira es una emoción negativa que puede llevarnos a decir palabras o a reaccionar de una mala manera. Especialmente cuando estamos trayendo una carga, cuando no estamos bien. Ahí tenemos que cuidarnos. Obviamente que, como tú dices, o sea, tenemos que inmediatamente, o sea, uno tiene que detectarse cuando no está bien emocionalmente y ahí tiene que guardarse. ¿Por qué? Porque uno se pone vulnerable a que el enemigo pueda oprimirlo. ¿Entiendes? Porque en las crisis de pánico también después viene, bueno, en el caso hay un espíritu de luto. Es como una sombra, es como un espíritu de muerte. Entonces viene un montón, y obviamente que el diablo conoce nuestra reacción, sabe cómo opera el hombre caído, y obviamente que va a intentar entrar a través, y ahí empiezan los pensamientos. Bueno, algo que a mí, yo la lucha que tuve fue cuando tuve el COVID, porque como estaba sola y estaba con mi defensa baja, era como un ambiente como de depresión, así como una cosa me quería envolver, pero yo lo que empecé a hacer es orar. Yo me acordaba de ese versículo y dice, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Entonces lo que yo hacía era poner alabanza.
porque la palabra, la alabanza, es la que a nosotros nos da victoria. Y yo cuando ponía alabanza, porque también yo sufría ahogo y todo eso, cuando ponía la alabanza y me ponía a cantar a Dios, es como que eso se mitigaba inmediatamente. Mire, usted haga la prueba, usted cuando se siente oprimido, se sienta como que viene una pesadeo, siente, usted levante su mano y empieza a alabar a Dios. Señor, te alabo, te exalto, te bendigo, ponga una alabanza. Increíblemente, la alabanza, cuando usted se centra en alabar a Dios, es como que se cortan cadenas. Inmediatamente, pero así, rápidamente. Porque eso fue lo que yo experimenté cuando me pasó ese asunto del COVID, porque no sé si era el ambiente que había ahí, pero era una cosa bien fea, era como de suicidio, como de muerte. Cuando yo me fui al, ¿cómo se llama? No estaba en mi casa, una residencia sanitaria, sí. Era como una sensación, y más encima a ti te pasan un papel que te dice si usted sufre depresión, si ha ido al psicólogo, es como que parece que el virus provocaba una baja defensa emocional, porque ese virus parece que también provocaba problemas en la mente. No, y el problema es que la emoción que se abría era el miedo. Sí, era como una, bueno, yo no sentía miedo, pero sí una sensación bien fea. Pero es que eso va, era como... sigues pensando eso y antes se te abre el miedo. Claro. O sea, está la posibilidad, pero en tu caso no está así. No, yo percibí un espíritu de muerte, sí. Incluso me daba hasta cosa mirar la ventana porque era una cosa así como que decía, lánzate, lánzate, así. Era la voz, yo escuchaba la voz del diablo, lánzate, lánzate. Y decía, ¿por qué escucho eso? ¿Por qué veo? Yo lo que hacía era reprender. Podía discernir a la voz del diablo. Entonces, esa mucha gente, que a lo mejor lo que le pasó a François, o gente cristiana que a lo mejor, claro, es sensible y está su defensa baja, está pasando problemas, le hacen caso al diablo y se suicida. Pero a mí me causó mucho cuidado que cuando me dio el COVID tuve una cosa bien fea. Pero no, yo no sé, no me sentía ni depresión, ni sentía temor, era una cosa externa. Era externa que la podía escuchar. Y lo que sí me afectaba la parte del ahogo, que eso también, yo empecé a traer la alabanza, empecé a tener victoria. Y el ayuno, porque aunque usted no crea, el ayuno es como que te limpiara los pensamientos. Yo ahí percibí que lo que realmente es verdad, lo que dice un científico, que mucha gente con problemas de esquizofrenia, paranoia y esas cosas, se sanaba, o sea, menguaban las manifestaciones mentales a través del ayuno. El ayuno tenía una capacidad como de limpiarte, algo se produce en el cuerpo. La autofagia, que la misma célula comienza a comer los virus y las bacterias. Entonces, algo se abre en el mundo espiritual porque usted sabe que la parte carnal, o sea, la parte física, algo sucede que también se nota en la parte espiritual. Y el ayuno, que usted no lo crea, después que yo me sentía muy mal físicamente, ¿vale? Era una lucha en los pensamientos y todo. A través del ayuno se mitigó. Al otro día, de que yo termino el ayuno, es como que todo menguó, totalmente. Y de ahí empecé a ir, como dice la Biblia, de gloria en gloria y victoria en victoria. Es como que pasé una tormenta, pero después empecé a sentir la victoria. Entonces, creo que es importante, amado, que nosotros sometamos nuestro pensamiento al Señor, no le abra puerta a la voz del diablo cuando te diga no puedes, eres un torpe, eres un pobretón, cuando el diablo te diga no tienes plata, usted diga todo lo contrario, usted empieza a declarar la palabra, porque esto, mi amado, que usted no lo crea, la boca, con la boca crea, porque usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Dios con la boca dijo sea la luz y fue ella la luz. Y como usted tiene esa capacidad de que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si usted ama la vida, si usted ama lo positivo, usted hable cosas positivas, especialmente la palabra de Dios. Entonces, cuando usted pase una necesidad, diga, mi Dios pues suplirá conforme a su riqueza en gloria. Usted nunca declare, ay, estoy pobre, no tengo plata, que no tengo aquí, no tengo para pagar. No, no diga eso, usted diga lo contrario. Mi Dios suplirá conforme a su riqueza en gloria. Porque cuando usted se queja de pobreza, o no me queda, le viene pobreza. Y yo también lo vi hace años atrás, cuando estábamos al 2 y al 3 y al 4 pagando deudas, y yo decía, ay, no tengo plata acá, y era peor, más hacía pobreza. Entonces Dios me enseñó, Dios me dijo, bueno, ¿acaso yo no soy tu cuando la deuda? ¿Se acuerdan que yo le cuento el testimonio de la deuda? Que Dios me dio 3 formas de salir de la deuda y de los problemas económicos. No tengas deuda con nadie, primera deuda es con Dios,
y luego con las casas comerciales, pagar el arriendo, y después el Señor me dijo, el otro versículo que me dice, mira las aves de los cielos, que ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Por qué me dudáis? ¿Por qué somos hombres de poca fe? Y el Señor ahí nos llama la atención cuando ahora dice, los gentiles buscan esas cosas, más ustedes buscad el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y dice, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces yo apliqué las 3 cosas. Buscar a Dios con todo mi corazón, porque sé que Él me va a suplir. Como dice la otra palabra, no tuve deuda con nadie. Y la otra, confiar en que mirar a las aves de los cielos, que Dios me iba a suplir. Dios iba, y la otra forma de qué es lo que tienes en tu casa. Dios va a bendecir el fruto de tus manos. Acuérdense que Dios nos creó, nos dice la Biblia, Dios te dio el poder para hacer las riquezas. ¿Y usted cómo hace la riqueza? Hacer, habla de manos. O sea, Dios bendice el fruto de tus manos, de tu inteligencia, de lo que tú ya tienes en casa. Entonces, no le abra puerta al diablo, amados, en las mentiras que él quiera, o quitarte tu identidad, hacerte sentir que no puedes, que tú tienes que quizás seguir los patrones de tus padres, tampoco. Anule eso. Yo soy nueva criatura en Cristo. Mi mamá era tendencia a la depresión. Yo de hecho tuve una abuelita que estuvo a punto de suicidarse. Yo de niña tenía problemas de depresión. Yo desde que me acuerdo de chica yo pasaba llorando. Entonces yo tuve que revertir esa herencia. Y usted y yo estamos llamados fuimos rescatados de una vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Usted no tiene por qué seguir el patrón de sus padres. Usted tiene que seguir el patrón de Cristo, porque usted tiene a Cristo dentro de usted. Tiene que actuar como Cristo actúa. Entonces usted declare desde hoy la palabra del Señor a su favor. Por las llagas estoy sana, mi Dios suplirá conforme a su riqueza en gloria. Dios me puso por cabeza y no por cola. Yo tengo la bendición de mi Padre, soy más que vencedora, soy más que victorioso en Cristo Jesús. Declare eso a su favor, amado, y usted verá cómo cambia todo. Empiece desde ya, cambie su mentalidad. Usted habla lo que cree tu corazón, lo confiesa tu boca. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo hoy en día? Lo que cree tu corazón. ¿Y qué cree tu corazón? En la Biblia, la palabra. Y cuando usted lo dice, se ejecuta, se crea algo maravilloso. Amén. Amén. Amén, amado. Entonces les voy a invitar a hacer una oración al Señor y le vamos a pedir perdón primero. Si hemos escuchado la voz del diablo, con el temor, el miedo, la inseguridad. Va a repetir conmigo, Padre, nos acercamos a ti, en el nombre de Jesús, para pedirte perdón, por las veces que hemos escuchado la voz del enemigo, haciéndonos dudar de tu palabra. Hoy me arrepiento de todo corazón. Y yo llevo mi mente a la obediencia, a ti, Jesucristo de Nazaret. Llevo mis emociones para que sean sujetas al Espíritu Santo. Porque yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Y hoy me enyugo contigo. Y yo hoy te entrego todas estas cargas. Usted aquí hágalo hasta físico. Oye, todo eso que lleva pesado acá, dígale, Señor, yo te entrego. Yo te entrego las cargas. Toda preocupación. Todo afán. Hoy yo te entrego. Y usted dígalo con detalle. Por ejemplo, yo digo, Señor, yo te entrego toda preocupación de la iglesia. Yo te entrego, Señor, toda situación entre hermanos, todos los problemas que a veces vivimos como iglesia, como familia. Señor, hoy te las entrego, Señor, porque no están en mi poder solucionarlos. Lo único que puedo hacer hoy, Señor, es enyugarme contigo. Así que usted entregue eso. Señor, yo te entrego los problemas de mi trabajo. Yo te entrego los problemas de mis familiares. Yo te entrego. Empieza a decirlo, Señor, yo te entrego hoy, Señor, esa preocupación que hoy tengo, Señor, quizá con quién voy a dejar a mi hijo de nana, quizá con qué, Señor, yo te entrego esa preocupación que tengo de mi trabajo, que
que tengo que cumplir unos cumplimientos de datos y cosas que no he podido solucionar, Señor. Yo hoy te lo entrego. Y dígale al Señor, te lo entrego. Y hoy descanso en ti, Señor. Me enyugo contigo, Jesucristo, porque tu carga es ligera, porque es liviana tu yugo. Señor, hoy aprendo a ser humilde, a ser manso, como tú, Jesucristo. Y le ordeno a mi alma, paz. Alma mía, ya no te turbes, entrega a Cristo todas tus cargas. Y hoy, Señor, yo te entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y todas las zonas de mi cerebro sean ahora santificadas, limpiadas por ti, por tu Espíritu Santo. Me cubro con la sangre de Cristo, todo mi cerebro, mi sector reptiliano, mi neurocórtex, mi parte límbica, todo mi cerebro ahora es sometido al Espíritu Santo. Y también es la glándula, la amígdala, que está en mi cerebro. Ahora te sometes al Espíritu Santo. Por las llagas de Cristo, yo declaro sanidad. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Ahora usted respire profundo. Y bote fuera. Eso fuera, ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos y ellos fuera todo afán, toda ansiedad, todo espíritu inmundo que altera las emociones, que altera el cerebro. Póngase la mano en el cerebro, fuera, toda falsa carga que el diablo quiso colocar en mis hermanos, se va fuera en el nombre de Jesús. Sube si sale. Espíritu inmundo que han querido atormentar el cerebro, fuera, que pueden haber entrado por golpes, que pueden haber entrado por traumas en su pasado, en su niñez, fuera, suelten, fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, eso, se va fuera, toda preocupación, todo afán, toda ansiedad, en el nombre de Jesús, fuera, suelten la mente, suelten la emoción, espíritu de miedo, fuera miedo, fuera, te va fuera, no, en nombre de Jesús, sales y fuera, subes y sales, suelta el estómago, suelta las emociones, suelta la amígdala, suelta su sistema límbico, fuera, espíritu inmundo, fuera, suelten, se van fuera en nombre de Jesús, crisis de pánico, fuera, crisis de pánico, fuera, angustia, fuera, dolor, fuera, salen, a los pies de Jesús se van, completamente, todo afán, toda ansiedad, se van, suelten a mis hermanos ahora mismo, declaro sanidad, declaro liberación, Señor bendito, hoy Padre bendito, queremos aprender de ti, que eres manso y humilde, y ahora nuestra alma descansa, llega así como usted descansa, gracias Señor, yo descanso en tu palabra, yo descanso en tu promesa, y yo creo Señor que tú eres fiel y verdadero, y que tu palabra no miente, y que ahora Señor, te pedimos ahora que venga espíritu de sabiduría, de inteligencia espiritual, abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra y para ponerla por obra. Queremos ser como el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Escucha, oh Dios, y obedece. Así, Padre, queremos ser. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y su iglesia dice, amén. Amén. Gracias, Señor. Un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Que nos has hecho libres. Así que se ha relajado. Relájese, amado. Relájese y disfrute la vida. Jesucristo viene a darte vida y vida en abundancia. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén.
Les bendigo, mis amados. No sé si alguien más quiere compartir algo o decir algo. Eduardito, por ahí. Está con el bebé. Franco, qué gusto de que estés ahí conectado. No les veo su Hola. carita. Hola, hijo. No, yo no puedo poner. Ya, no se preocupe. Ya, no se preocupe. Qué gusto de escucharte. Hermana Fredita, igual. ¿Cómo estuvo su cumpleaños? Bonito, bonito. Qué bueno, hija. Bonito. Qué hermosa, hija. Espectacular. Llegó unos